El 17 de marzo de 2019, a las 3:47 de la madrugada, el Centro Nacional de Prevención de Desastres de México ordenó la evacuación inmediata de un perímetro de 12 kilómetros alrededor del volcán Popocatépetl. 243 familias fueron desplazadas en menos de 4 horas. Los reportes oficiales mencionaron actividad sísmica anómala. Los archivos meteorológicos de esa noche desaparecieron de 3 bases de datos gubernamentales diferentes. 23 minutos de grabaciones de las cámaras de monitoreo volcánico jamás fueron recuperados. Lo que el equipo de vulcanólogos vio en las lecturas térmicas del interior del cráter nunca fue explicado públicamente. Este no es un documental sobre geología. Es sobre lo que algunos científicos prefirieron olvidar y otros no pudieron dejar de buscar. El Popocatépetl no es un volcán cualquiera. Con sus 5.426 metros de altura, es la segunda cumbre más alta de México y uno de los volcanes activos más vigilados del planeta. Más de 25 millones de personas viven en un radio de 100 kilómetros. Cada exhalación, cada temblor, cada variación térmica es registrada por una red de sensores que funcionan las 24 horas. Cámaras infrarrojas, sismógrafos, medidores de gases, estaciones GPS. Nada escapa al monitoreo, o al menos eso creíamos. Porque en la madrugada del 17 de marzo, algo apareció en las lecturas térmicas que no debería estar allí. Algo que emanaba calor en patrones que desafiaban toda lógica volcánica. Algo que se movía. Los pueblos originarios que habitaron las faldas del Popocatépetl durante milenios nunca lo llamaron simplemente un volcán. Para los náhuatl era Popocatépetl, la montaña que humea, pero también era un guerrero convertido en piedra que velaba eternamente junto a su amada Iztaccíhuatl. Los códices aztecas no solo registraban erupciones, hablaban de luces que emergían del cráter en noches sin luna, de sonidos que no eran truenos ni explosiones, sino algo que los ancianos describían como el lamento de las profundidades. Los cronistas españoles del siglo XVI documentaron que los sacerdotes mexicas prohibían acercarse al volcán durante ciertos períodos del año, no por el peligro de las erupciones, sino por lo que llamaban los días en que la montaña respira hacia adentro. Hernán Cortés envió expediciones al cráter en busca de azufre para fabricar pólvora. De los 23 hombres que descendieron en 1519, 17 regresaron con quemaduras severas. 4 nunca volvieron. 2 regresaron, pero según los registros franciscanos, se negaron a hablar sobre lo que vieron en las profundidades y murieron semanas después sin pronunciar palabra sobre el interior del volcán. La doctora Carmen Salazar llevaba 11 años estudiando el Popocatépetl cuando todo cambió. Vulcanóloga del Instituto de Geofísica de la UNAM, especializada en termografía volcánica, había publicado 17 artículos sobre los patrones de convección magmática en estratovolcanes. A sus 42 años, era considerada una de las mayores expertas en el comportamiento térmico del Popocatépetl. Metódica hasta el extremo, documentaba cada anomalía, cada variación de temperatura, cada fluctuación en los flujos de calor. Su oficina en el centro de monitoreo estaba forrada de gráficos, mapas térmicos, proyecciones tridimensionales del sistema de conductos magmáticos. Llevaba un registro personal de cada imagen térmica capturada desde 2008. Conocía el volcán como nadie. Por eso, cuando vio las imágenes de aquella madrugada, supo inmediatamente que algo estaba profundamente mal. El equipo de monitoreo nocturno estaba compuesto por 5 personas esa noche. Además de Carmen, estaban el doctor Miguel Ángel Fuentes, geofísico con 28 años de experiencia, conocido por su escepticismo férreo
ante cualquier interpretación que no tuviera respaldo matemático sólido. Laura Méndez, ingeniera de sistemas encargada de calibrar los sensores, apenas 30 años, pero con una precisión técnica que le había ganado el respeto de todo el instituto. Roberto Ochoa, técnico en mantenimiento de equipo sísmico, veterano de campo que había trabajado en volcanes desde Alaska hasta Chile. Y Fernando Rivas, el más joven del grupo, 26 años, recién doctorado, asignado al turno nocturno como parte de su entrenamiento en monitoreo en tiempo real. 5 profesionales entrenados para mantener la calma ante emergencias. 5 personas que aquella noche experimentaron algo que ningún protocolo les había preparado para enfrentar. A las 2:34 a.m., los sensores sísmicos registraron una serie de microtemblores inusuales. No eran los típicos tremores volcánicos asociados con movimiento de magma. Miguel Ángel fue el primero en notarlo. Las ondas sísmicas mostraban una frecuencia demasiado regular, demasiado rítmica. Parecían pulsos. Carmen ordenó activar las cámaras térmicas de alta resolución apuntadas directamente al cráter. Lo que apareció en las pantallas a las 2:41 a.m. no tenía precedente en 11 años de monitoreo continuo. En el interior del cráter, a aproximadamente 300 metros de profundidad, había una anomalía térmica, pero no era una bolsa de magma ni una fisura liberando gases calientes. Era una forma geométrica casi perfecta, un hexágono de aproximadamente 40 metros de diámetro, brillando en las cámaras infrarrojas con una temperatura de 847 grados Celsius. Temperatura constante, sin fluctuaciones, como si algo estuviera generando calor de manera controlada en el corazón del volcán. Laura revisó los sistemas 3 veces. Los sensores funcionaban perfectamente, no había interferencia electromagnética, no había fallos en la calibración. Miguel Ángel empezó a calcular posibles explicaciones geológicas. Ninguna funcionaba. Las formaciones de lava no crean hexágonos perfectos. Los flujos de gases no mantienen temperaturas tan estables. Roberto sugirió que podría ser un reflejo, algún tipo de error óptico en las cámaras térmicas. Pero las 3 cámaras independientes, posicionadas en ángulos diferentes, mostraban exactamente lo mismo. Fernando permanecía en silencio, observando los datos sísmicos. Finalmente habló, su voz apenas un susurro en la sala de control. Los pulsos sísmicos, dijo, se estaban sincronizando con las fluctuaciones de brillo del hexágono térmico, como si estuvieran conectados, como si uno estuviera respondiendo al otro. Carmen tomó la decisión que cambiaría todo. Activó el protocolo de registro de emergencia y ordenó que todas las cámaras disponibles se enfocaran en el cráter. Drones térmicos, satélites, cámaras fijas, todo. Necesitaban documentar esto desde todos los ángulos posibles. Durante los siguientes 43 minutos, observaron cómo el hexágono comenzaba a expandirse, no gradualmente, en incrementos exactos de 3 metros cada 7 minutos. Expansión matemáticamente precisa, imposible en un sistema geológico natural. A las 3:24 a.m., el hexágono alcanzó los 73 metros de diámetro y entonces comenzó a descender, como si algo estuviera hundiéndose hacia las profundidades del volcán, o como si algo estuviera siendo absorbido hacia abajo. Los niveles de gases volcánicos se mantuvieron normales, sin emisiones de dióxido de azufre, sin variaciones en el dióxido de carbono. El magma no estaba ascendiendo. Todos los indicadores tradicionales de actividad volcánica permanecían estables, excepto aquella anomalía térmica que desafiaba toda lógica. Miguel Ángel insistía en que tenía que haber una explicación racional. Tal vez una intrusión de magma lateral que creaba patrones de convección inusuales. Pero incluso mientras lo decía,
Su voz carecía de convicción. Laura había empezado a revisar los archivos históricos, buscando cualquier evento similar registrado en el pasado. Carmen observaba las pantallas en silencio, su mente de científica luchando contra lo que sus ojos veían. Y Fernando, el más joven, fue quien finalmente dijo lo que todos estaban pensando, pero nadie quería verbalizar. «Esto no es geología», susurró. «Esto es otra cosa». A las 3:38 am, justo cuando el hexágono térmico alcanzaba una profundidad estimada de 900 metros bajo la superficie del cráter, sucedió algo que ninguno de ellos pudo explicar después sin que su voz temblara. Las cámaras térmicas captaron una serie de formas más pequeñas, aproximadamente del tamaño de un cuerpo humano, emergiendo desde las paredes del cráter y moviéndose hacia el hexágono. No eran flujos de lava, no eran desprendimientos de roca. Se movían con dirección, con propósito, 17 formas térmicas distintas, cada una manteniendo una temperatura corporal de aproximadamente 38 grados Celsius, temperatura humana, moviéndose dentro de un volcán activo donde cualquier ser vivo debería carbonizarse instantáneamente. Carmen ordenó grabar todo, cada segundo, cada ángulo, cada dato. Su entrenamiento científico tomó control, incluso mientras su mente se resistía a aceptar lo que estaba presenciando. Miguel Ángel había dejado de intentar explicaciones racionales y simplemente observaba, su rostro pálido bajo la luz azulada de los monitores. Laura estaba verificando los sistemas por 10ª vez, buscando desesperadamente algún fallo técnico que explicara lo imposible. Roberto había sacado su teléfono personal y estaba tomando fotografías de las pantallas, violando todos los protocolos de seguridad. Fernando murmuraba números en voz baja, calculando velocidades, trayectorias, patrones de movimiento. Las 17 formas térmicas alcanzaron el hexágono en perfecta sincronización y luego desaparecieron. No se dispersaron. No se enfriaron gradualmente, simplemente se desvanecieron de las lecturas térmicas como si nunca hubieran existido. 9 minutos después, a las 3:47 am exactamente, Carmen recibió la llamada que la obligaría a guardar silencio durante los próximos 4 años. El director del CENAPRED personalmente, a esas horas de la madrugada, ordenándole activar el protocolo de evacuación. No le dieron explicaciones, no le permitieron hacer preguntas, simplemente una orden directa: evacuar el perímetro y clasificar toda la información de las últimas 2 horas como material de seguridad nacional. Los archivos serían transferidos inmediatamente. Nadie debía hablar sobre lo observado. Carmen intentó argumentar, mencionar la importancia científica de los datos, la necesidad de análisis. La voz al otro lado de la línea se volvió fría, casi amenazante. «Esto va más allá de la ciencia, doctora Salazar. Hay cosas que es mejor no investigar, cosas que han estado ahí mucho antes que nuestros instrumentos. Si quieren saber más, te sugiero que te suscribas a nuestro canal y nos sigas de cerca, porque si logramos descubrir el final de esta historia, será aquí donde lo compartiremos primero». La evacuación se completó sin incidentes públicos. Las familias fueron alojadas en refugios temporales en Amecameca y Santiago Xalitzintla. Los comunicados oficiales hablaban de actividad sísmica preventiva. Los medios reportaron la noticia de manera rutinaria. Para el resto del mundo fue solo otro simulacro de precaución alrededor de un volcán activo. Pero para las 243 familias desplazadas, algo no encajaba. La evacuación había sido demasiado urgente, demasiado específica, 12 kilómetros exactos de perímetro. Ni 11, ni 13. 12. Como si alguien supiera exactamente qué área necesitaba estar vacía. Y las autoridades no permitieron que nadie regresara por pertenencias olvidadas,
ni siquiera durante el día. El perímetro permaneció cerrado durante 72 horas completas. Carmen cumplió las órdenes, entregó todos los archivos digitales, firmó documentos de confidencialidad con cláusulas que amenazaban con consecuencias legales severas si hablaba públicamente sobre los eventos de esa noche. Los 5 miembros del equipo fueron separados. Miguel Ángel fue transferido a un proyecto de monitoreo en el volcán de Colima. Laura aceptó una oferta de trabajo en el sector privado en Monterrey, una posición increíblemente bien pagada que apareció de manera conveniente 2 semanas después del incidente. Roberto fue enviado a una estación remota de monitoreo sísmico en Baja California. Fernando simplemente desapareció del instituto. Oficialmente, tomó una licencia por motivos personales. Ninguno de sus colegas volvió a saber de él. Carmen permaneció en su posición, pero con restricciones claras. Ya no tendría acceso directo a los sistemas de monitoreo en tiempo real del Popocatépetl. Su función se limitaría a análisis de datos históricos y reportes administrativos. Durante 6 meses, Carmen intentó olvidar. Se concentró en su trabajo rutinario, publicó artículos sobre otros volcanes, asistió a conferencias internacionales. Pero las imágenes de aquella noche permanecían grabadas en su memoria con una claridad que no disminuía con el tiempo. El hexágono perfecto, las formas moviéndose con temperatura corporal dentro del cráter, la sincronización imposible y, sobre todo, la pregunta que la mantenía despierta por las noches: ¿qué había sucedido durante esas 72 horas en que el área permaneció evacuada? ¿Qué hicieron en el volcán mientras las cámaras oficiales estaban apagadas? La primera pista llegó de manera inesperada en septiembre de 2019. Un artículo publicado en un oscuro blog de arqueología alternativa mencionaba hallazgos no oficiales cerca del Popocatépetl. Normalmente Carmen ignoraba ese tipo de publicaciones, llenas de especulación y pseudociencia. Pero algo en este artículo capturó su atención. Hablaba de un equipo de arqueólogos independientes que habían estado excavando en las faldas del volcán, buscando evidencia de asentamientos prehispánicos. Según el blog, habían encontrado una serie de túneles artificiales que descendían hacia el interior de la montaña. Túneles tallados en roca volcánica con una precisión que desafiaba las herramientas conocidas de las culturas mesoamericanas. El artículo incluía coordenadas GPS aproximadas. Carmen las verificó. Estaban dentro del perímetro que había sido evacuado en marzo. La obsesión comenzó sutilmente. Lecturas nocturnas sobre la mitología náhuatl relacionada con el Popocatépetl. Revisión de códices antiguos en bibliotecas digitales. Búsqueda de referencias cruzadas entre leyendas indígenas y reportes geológicos históricos. Y descubrió patrones que nunca antes había notado. Cada vez que los registros históricos documentaban erupciones mayores del Popocatépetl, también había reportes de desapariciones masivas en los pueblos cercanos. No muertes por la erupción, que eran esperadas y documentadas, sino desapariciones. Personas que simplemente no estaban entre los sobrevivientes ni entre los muertos, como si se hubieran desvanecido. En 1347, después de una erupción particularmente violenta, los códices nahuas mencionaban que 143 personas fueron llamadas por la montaña. En 1509, otro evento volcánico y 52 desaparecidos, número que los aztecas consideraban sagrado. En 1665, durante la época colonial, un reporte franciscano documentaba que 78 indígenas que vivían en las faldas del volcán desaparecieron la noche de una erupción menor. Sus casas estaban intactas, sus pertenencias sin tocar, simplemente ya no estaban. Carmen comenzó a buscar a sus antiguos colegas.
Miguel Ángel respondió sus mensajes con monosílabos y eventualmente dejó de responder del todo. Laura fue más directa. Le dijo que había firmado acuerdos de confidencialidad muy serios y que valoraba su nueva carrera demasiado como para arriesgarse. Roberto accedió a encontrarse con ella en un café de Puebla, lejos de la Ciudad de México. Le dijo que había intentado olvidar, pero no podía, que todavía soñaba con aquellas formas térmicas moviéndose dentro del cráter. Le confesó que había guardado copias de las fotografías que tomó con su teléfono, a pesar de las órdenes de eliminar todo. Le mostró las imágenes. Carmen las estudió durante horas y notó algo que no había visto en tiempo real aquella noche. Las 17 formas térmicas no se movían de manera aleatoria. Formaban un patrón, un símbolo, una geometría que le resultaba vagamente familiar, pero que no podía identificar. Fue Roberto quien sugirió contactar a Fernando. El joven investigador había sido el más perturbado por los eventos de aquella noche. Tal vez había encontrado respuestas, o tal vez había encontrado algo peor. Roberto tenía una última dirección conocida de Fernando, una pequeña casa rentada en San Pedro Cholula, a los pies del volcán. Carmen fue sola. La casa estaba abandonada, pero no vacía. Fernando había convertido la sala en algo entre un laboratorio y un altar de investigación obsesiva. Las paredes cubiertas con mapas del Popocatépetl, imágenes satelitales, impresiones de símbolos prehispánicos, diagramas geométricos que mostraban la estructura interna del volcán basada en datos sísmicos, y en el centro de todo, una recreación tridimensional hecha con alambre y cartón del hexágono que habían visto en las cámaras térmicas. Pero no estaba solo. Junto al hexágono de alambre, Fernando había colocado reproducciones de glifos nahuas. Carmen reconoció algunos de los códices de donde provenían: el Códice Borgia, el Códice Fejerbari-Mayer, documentos que supuestamente trataban sobre cosmología y rituales aztecas, pero Fernando había marcado secciones específicas, símbolos que representaban puertas o umbrales. La palabra náhuatl Mictlán aparecía repetidamente en sus notas: el inframundo, pero no el concepto cristiano del infierno. El Mictlán de los nahuas era un lugar físico, alcanzable, un reino bajo tierra al que se descendía a través de 9 niveles de pruebas. Y según la cosmología azteca, las montañas no eran simplemente formaciones geológicas, eran entradas, lugares donde los mundos se tocaban. En un cuaderno de Fernando, Carmen encontró entradas de diario de las semanas posteriores al incidente. Su escritura se volvía progresivamente más errática. Hablaba de sueños recurrentes, sueños donde escuchaba voces que lo llamaban desde el interior del volcán, voces en náhuatl, un idioma que Fernando no hablaba ni comprendía, pero que en los sueños entendía perfectamente. Las voces le decían que regresara, que había visto algo que pocos ojos humanos habían presenciado en siglos, que había sido marcado. La última entrada del diario estaba fechada el 23 de agosto de 2019. Decía simplemente: voy a buscar los túneles. Si no regreso, alguien necesita saber la verdad. El hexágono no es una anomalía térmica, es una puerta, y algo está esperando del otro lado. Carmen reportó el hallazgo a las autoridades. Equipos de búsqueda peinaron el área alrededor del Popocatépetl durante 2 semanas. No encontraron rastro de Fernando Rivas. Su vehículo fue localizado en un camino de terracería que terminaba en las faldas del volcán, a 3 kilómetros de las coordenadas que el blog arqueológico había mencionado. Dentro del auto, su mochila con equipo de senderismo, GPS, linternas, cámaras, pero ninguna señal de lucha, ninguna evidencia de accidente, como si simplemente hubiera salido del vehículo y decidido no volver. Los meses siguientes fueron los más difíciles para Carmen.
Oficialmente, Fernando fue declarado desaparecido, presumiblemente víctima de un accidente en terreno volcánico peligroso. Su familia organizó una ceremonia conmemorativa. Sus colegas lo recordaron como un joven brillante que había asumido riesgos innecesarios. El caso se cerró, pero Carmen no podía aceptarlo. Conocía a Fernando. Era precavido, metódico. No se adentraría en terreno peligroso sin preparación adecuada. Y las notas en su cuaderno sugerían que sabía exactamente lo que estaba haciendo. No estaba buscando una aventura, estaba buscando respuestas. Respuestas sobre lo que habían visto aquella noche de marzo. Carmen tomó una decisión que sabía que podría costarle su carrera. Usando contactos académicos, obtuvo acceso a los archivos históricos del Instituto de Geofísica que se remontaban a 1920, cuando comenzó el monitoreo científico moderno del Popocatépetl. Pasó semanas revisando reportes antiguos, buscando cualquier mención de anomalías térmicas similares, y las encontró. No muchas, pero estaban ahí. En 1943, un equipo de vulcanólogos reportó lecturas térmicas geométricamente imposibles en el cráter durante 3 noches consecutivas. El reporte fue archivado como error instrumental. En 1967, durante un periodo de actividad volcánica elevada, las cámaras primitivas de entonces capturaron lo que los técnicos describieron como patrones lumínicos regulares emergiendo del cráter. El fenómeno fue atribuido a reflejos en los gases volcánicos. En 1985, pocos meses antes del terremoto devastador de la Ciudad de México, hubo un reporte confidencial de evacuación preventiva alrededor del volcán. Las razones oficiales nunca fueron claramente explicadas. Cada evento estaba separado por décadas. Cada uno había sido oficialmente descartado o explicado, pero juntos formaban un patrón, un ciclo. Y cuando Carmen trazó las fechas en un calendario azteca, encontró algo que heló su sangre. Todos los eventos coincidían con fechas significativas en el calendario ritual mesoamericano. Fechas asociadas con Mictlantecutli, el señor del inframundo. Fechas en que, según la cosmología náhuatl, las barreras entre los mundos se volvían más delgadas. El evento de marzo de 2019 había ocurrido durante Tlacaxi-Pehualistli, el Festival del Desollamiento, una celebración que los aztecas asociaban con renovación, transformación y sacrificio. En diciembre de 2019, Carmen recibió un paquete anónimo en su oficina, sin remitente, sin nota explicativa. Dentro había una memoria USB. Dudó antes de conectarla, consciente de los riesgos de seguridad. Pero la curiosidad venció. La memoria contenía un solo archivo de video. 53 segundos de grabación granulada, claramente filmada con un teléfono celular en condiciones de poca luz. La imagen mostraba el interior de lo que parecía ser un túnel. Paredes de roca volcánica tallada con una precisión imposible. Y en las paredes, símbolos. Glifos nahuas que Carmen reconoció de los códices prehispánicos, símbolos que marcaban el camino al Mictlán. La cámara se movía hacia adelante, adentrándose en el túnel, y entonces, justo antes de que el video terminara, captaba algo más, un brillo en la distancia, un resplandor rojizo que pulsaba con un ritmo regular, como un latido. Carmen pasó semanas intentando rastrear el origen del paquete. Servicios de mensajería sin registro, pago en efectivo, descripción genérica del remitente, un callejón sin salida. Pero el contenido del video era innegable. Esos túneles existían y alguien había estado dentro de ellos. ¿Fernando? ¿Otro investigador? ¿O algo más inquietante? ¿Una invitación? Carmen amplió cada fotograma del video buscando pistas. En el segundo 47, justo antes del corte abrupto, había algo más en la imagen. Una sombra, una forma que no era parte de la geología del túnel,
algo que se movía contra la pared. La resolución era demasiado baja para definir detalles, pero la forma era aproximadamente humana, excepto por las proporciones. Los brazos demasiado largos, la postura antinatural. Contratar a un investigador privado estaba fuera de cuestión. Carmen no podía arriesgarse a que su búsqueda de información llegara a oídos equivocados. En su lugar, comenzó a frecuentar comunidades en línea dedicadas a fenómenos inexplicables en México. Foros donde personas compartían avistamientos extraños, experiencias paranormales, teorías conspirativas. Normalmente habría descartado esos espacios como refugios de pensamiento pseudocientífico. Pero ahora necesitaba información que la ciencia oficial había decidido enterrar. Y en esos márgenes de Internet, donde la especulación corría libre, encontró algo inesperado. Otros testigos. Un usuario con el alias Montaña Vigilante había publicado una serie de observaciones sobre luces extrañas emergiendo del cráter del Popocatépetl durante los últimos 20 años. Incluía fechas específicas, descripciones detalladas, incluso algunas fotografías borrosas tomadas con teleobjetivos desde distancias considerables. Carmen verificó las fechas contra los registros oficiales de actividad volcánica. No coincidían. Las luces que este usuario reportaba ocurrían durante periodos de calma volcánica, y los patrones que describía, luces moviéndose en formaciones geométricas sobre el cráter, resonaban con lo que ella había visto en las lecturas térmicas. Carmen contactó a Montaña Vigilante de manera privada. La respuesta llegó 3 días después. Montaña Vigilante resultó ser Javier Cortés, un ingeniero retirado de 68 años que vivía en Amecameca. Había pasado las últimas 2 décadas documentando el Popocatépetl como hobby, fascinado por el volcán desde que era niño. Aceptó reunirse con Carmen en un restaurante local, trayendo consigo 3 carpetas llenas de documentación meticulosa. Fotografías, registros de observación, grabaciones de audio. Javier le explicó que su interés había comenzado después de que su padre, también ingeniero, le contara una historia de su juventud. En 1954, el padre de Javier había sido parte de un equipo de mantenimiento que trabajaba en la instalación de equipos de medición en las faldas del volcán. Una noche, mientras acampaban, vieron algo que no pudieron explicar. Figuras descendiendo por las laderas del volcán en medio de una tormenta eléctrica. No se movían como personas normales, flotaban, se deslizaban sobre la superficie irregular de la montaña con una gracia imposible. El equipo reportó el avistamiento, pero fueron ridiculizados. Algunos incluso sugirieron que habían sufrido alucinaciones por falta de oxígeno a esa altitud. Pero lo que más interesó a Carmen fue un detalle específico que Javier mencionó casi de pasada. Su padre le había dicho que las figuras se movían en formación. 17 figuras exactamente. El número hizo que algo se revolviera en el estómago de Carmen. 17 formas térmicas en las cámaras de marzo de 2019. ¿Coincidencia?, Javier continuó. Durante décadas había estado recopilando historias similares de residentes locales, especialmente ancianos de los pueblos indígenas que todavía mantenían tradiciones orales fuertes, y las historias se repetían con variaciones mínimas. Cada ciertos años, el volcán llamaba a personas. No todos podían escuchar el llamado, pero quienes lo hacían sentían una compulsión irrefrenable de acercarse a la montaña. La mayoría de las familias aprendían a reconocer los signos. Un familiar que comenzaba a soñar con el volcán, que se despertaba en medio de la noche con la urgencia de caminar hacia Popocatépetl. Los curanderos tradicionales tenían rituales para cerrar los oídos de las personas llamadas, para protegerlas de la atracción de la montaña.
Carmen preguntó si alguna de esas personas llamadas había desaparecido realmente. Javier asintió gravemente. Había documentado al menos 23 casos en los últimos 50 años. Personas que dejaban sus casas en medio de la noche y nunca regresaban. Búsquedas que no encontraban cuerpos ni rastros. Familias que aprendían a vivir con ausencias inexplicables. Las autoridades generalmente archivaban los casos como accidentes en terreno volcánico peligroso. Pero los lugareños sabían la verdad. El volcán se los había llevado. Y en las tradiciones más antiguas había un nombre para quienes desaparecían así. Los llamaban Mictlanecatl, los elegidos del inframundo. Carmen compartió con Javier la información sobre Fernando. Le mostró las fotografías de la casa abandonada, las notas obsesivas, las referencias al Mictlán. Javier escuchó en silencio, su rostro volviéndose progresivamente más serio. Cuando Carmen terminó, él extrajo de una de sus carpetas una fotografía antigua, amarillenta por los años. Mostraba a un grupo de hombres en la década de 1970, vestidos con equipo de montañismo, posando frente al Popocatépetl. Javier señaló a uno de ellos. Un hombre joven, tal vez 25 años, con una sonrisa confiada. Ese era Fernando Sánchez, dijo Javier. No tenía relación familiar con tu colega Fernando Rivas, pero la coincidencia de nombres es perturbadora. Fernando Sánchez era un geólogo brillante que en 1976 lideró una expedición no autorizada al interior del cráter del Popocatépetl. Buscaba evidencia de cámaras magmáticas secundarias que su investigación sugería que existían. Descendió con 4 colegas. Solo 2 regresaron. Los sobrevivientes hablaron de túneles que no aparecían en ningún mapa geológico, de inscripciones en las paredes que brillaban con luz propia, de sonidos que no eran ni volcánicos ni humanos. Fernando Sánchez no estaba entre los sobrevivientes. La conversación se extendió durante horas. Javier compartió teorías que había desarrollado a lo largo de décadas de observación. Creía que el Popocatépetl no era simplemente un volcán activo, sino algo más complejo. Un sitio de importancia que las culturas prehispánicas habían comprendido de maneras que la ciencia moderna ignoraba. Los aztecas no construían templos en las faldas de las montañas solo por razones ceremoniales. Estaban marcando algo. Advertencias, tal vez. O mapas. Carmen, todavía aferrada a su marco científico, buscaba explicaciones geológicas. Tal vez cavernas naturales formadas por antiguos flujos de lava. Tal vez campos magnéticos inusuales que causaban alucinaciones. Javier la escuchó pacientemente y luego le hizo una pregunta simple. ¿Cómo explicaba científicamente las formas térmicas moviéndose con temperatura corporal dentro de un cráter activo donde el calor debería ser letal? Carmen no tenía respuesta. Antes de separarse, Javier le entregó a Carmen algo que había guardado durante años, esperando al investigador correcto. Un mapa dibujado a mano, supuestamente copiado de un códice que ya no existía, destruido durante la conquista española. El mapa mostraba el interior del Popocatépetl, pero no como un corte geológico. Lo mostraba como una estructura arquitectónica. Niveles descendentes, cámaras conectadas por pasadizos, símbolos marcando puntos específicos. Y en el nivel más profundo, un glifo que Carmen reconoció de los códices que había estudiado. Ometeotl, el principio dual de la creación en la cosmología náhuatl, el origen de todo, la fuente de vida y muerte. Javier le dijo que según las leyendas más antiguas, el Mictlán no era solo un concepto mitológico, era un lugar real, físico, accesible a través de ciertas montañas sagradas, y Popocatépetl era una de las puertas principales. Carmen regresó a la Ciudad de México con más preguntas que respuestas. El mapa de Javier la obsesionaba. Si era genuino,
si realmente representaba túneles reales dentro del volcán, entonces había toda una estructura bajo la montaña que la geología moderna desconocía. Pero verificar eso requeriría una expedición, acceso a tecnología de escaneo profundo, permisos oficiales que ella nunca obtendría, o la alternativa que tanto temía como deseaba, buscar los túneles por su cuenta, seguir los pasos de Fernando, descender a un lugar donde la ciencia y el mito se entrelazaban de maneras que desafiaban su comprensión del mundo. En febrero de 2020, justo antes de que el mundo se detuviera por la pandemia, Carmen recibió otro paquete. Esta vez contenía una nota escrita a mano. La caligrafía era temblorosa, casi ilegible. Decía: Doctora Salazar, yo era uno de los 2 que sobrevivieron en 1976. Durante 44 años he guardado silencio. Pero ahora estoy muriendo y necesito que alguien sepa la verdad. Fernando Sánchez no murió en el cráter. Bajó voluntariamente. Vio algo en esos túneles que lo cambió. Cuando intentamos detenerlo, nos dijo que finalmente entendía, que los antiguos tenían razón, que había algo viviendo bajo la montaña, algo que había estado ahí mucho antes de los humanos, algo que periódicamente necesitaba renovarse. No busque los túneles, doctora. No cometa el mismo error que nosotros. Algunos misterios están mejor sin resolver. El paquete incluía coordenadas GPS y una advertencia final. Si ignora este consejo y decide buscar, vaya en luna nueva. Es el único momento en que las puertas están cerradas. Carmen verificó las coordenadas. Estaban en la zona noreste del volcán, un área de difícil acceso, lejos de las rutas turísticas. El terreno era traicionero, lleno de barrancos profundos y formaciones rocosas inestables. Exactamente el tipo de lugar donde alguien podría desaparecer sin dejar rastro. Exactamente el tipo de lugar donde entradas ocultas podrían permanecer sin descubrir durante siglos. Carmen sabía que estaba en una encrucijada. Podía ignorar todo esto, volver a su vida de investigación convencional, publicar artículos seguros sobre geología establecida. O podía cruzar una línea de la cual no habría retorno, convertirse en el tipo de investigadora que la comunidad científica descartaría como desacreditada. Pero posiblemente descubrir algo que cambiaría fundamentalmente nuestra comprensión no solo del Popocatépetl, sino de la historia humana en este continente. La decisión se tomó sola cuando, revisando las fases lunares, Carmen descubrió que la próxima luna nueva caería el 23 de marzo de 2020, casi exactamente un año después del incidente original. Los patrones cíclicos que había identificado sugerían que esa fecha podría ser significativa. Si iba a buscar respuestas, ese sería el momento. Comenzó a prepararse en secreto. Equipo de escalada, cámaras térmicas portátiles que podía justificar como trabajo de campo rutinario, GPS, provisiones. Le dijo a su instituto que tomaría una licencia breve para trabajo de campo independiente. Nadie cuestionó demasiado. La pandemia estaba comenzando a dominar toda la atención. El 22 de marzo de 2020, Carmen Salazar condujo hacia Amecameca. Se reunió brevemente con Javier, quien intentó una última vez disuadirla. Le recordó todas las desapariciones, todas las advertencias. Carmen le agradeció su preocupación, pero fue clara. Necesitaba saber. Necesitaba entender qué le había pasado a Fernando, qué significaban las lecturas térmicas de aquel marzo, qué secreto guardaba el volcán que hacía que las autoridades silenciaran cualquier investigación seria. Javier finalmente asintió y le dio una última pieza de información, un amuleto pequeño, tallado en obsidiana, con símbolos que según él eran protecciones antiguas contra los peligros del Mictlán. Carmen lo aceptó, más por respeto que por creencia real en su poder.
Al amanecer del 23 de marzo, Carmen comenzó su ascenso siguiendo las coordenadas que había recibido. El terreno era exactamente tan difícil como había anticipado. 6 horas de caminata extenuante la llevaron a un área de formaciones rocosas que parecían casi deliberadamente diseñadas para ocultar lo que había más allá. Y entonces lo encontró. Una abertura en la roca volcánica, no natural, tallada con precisión, los bordes demasiado rectos para ser erosión. Símbolos apenas visibles marcaban el dintel. Carmen reconoció el glifo de Mictlantecutli, la entrada al reino de los muertos. Su entrenamiento científico le gritaba que documentara todo, que tomara muestras, que regresara con un equipo adecuado. Pero algo más fuerte la impulsaba hacia adelante. La misma compulsión que Fernando debe haber sentido, la necesidad de saber. Encendió su linterna y cruzó el umbral. El interior del túnel era exactamente como en el video que había recibido. Paredes de roca volcánica tallada con una suavidad imposible. Los símbolos nahuas se repetían a intervalos regulares, como marcadores de distancia o advertencias. Carmen documentaba todo con su cámara, tomando lecturas de temperatura, humedad, composición del aire. Los datos eran extraños. La temperatura se mantenía constante en 19 grados Celsius, sin importar cuán profundo descendiera. No había variaciones, no había corrientes de aire que explicaran el enfriamiento. El aire mismo tenía una composición anómala, niveles de oxígeno ligeramente superiores a lo normal, trazas de gases que su detector no podía identificar completamente. El túnel descendía en ángulo constante, aproximadamente 15 grados, sin escalones, sin cambios bruscos de dirección. Una construcción que sugería propósito, planificación. Carmen caminó durante lo que estimó era 1 hora, aunque su percepción del tiempo comenzaba a volverse difusa. Su GPS había dejado de funcionar a los 20 minutos de entrar al túnel. La señal simplemente desapareció, como si estuviera siendo bloqueada por algo más que simple roca. Su teléfono celular no tenía señal, algo esperado a esa profundidad, pero lo que no esperaba era que su reloj digital también comenzara a comportarse de manera errática. Los segundos avanzaban a velocidades irregulares, a veces pausándose por completo antes de saltar hacia adelante. Fue entonces cuando escuchó el sonido, bajo, casi subliminal. Un zumbido constante que parecía venir de todas direcciones a la vez. No era mecánico, no era geológico. Tenía una cualidad casi orgánica, como una vibración que resonaba en sus huesos antes que en sus oídos. Carmen se detuvo, intentando localizar la fuente, pero el sonido estaba en todas partes, o tal vez venía de más adelante, de las profundidades del túnel. Continuó avanzando, y el zumbido se intensificó gradualmente. No en volumen, sino en complejidad. Como si múltiples tonos se estuvieran superponiendo, creando armonías que no debían ser posibles. El túnel finalmente se abrió a una cámara. Carmen entró y quedó paralizada por lo que vio. El espacio era vasto, una caverna natural que había sido modificada, expandida, transformada en algo entre arquitectura y geología. Las paredes estaban cubiertas de símbolos, no solo nahuas, sino de otras culturas que Carmen no podía identificar. Algunos parecían increíblemente antiguos, erosionados casi hasta la invisibilidad. El techo se perdía en la oscuridad más arriba, su linterna insuficiente para alcanzarlo, y en el centro de la cámara había una estructura. No era natural. Eso era inmediatamente obvio, pero tampoco parecía completamente hecha por manos humanas. Era geométrica, similar al hexágono que Carmen había visto en las lecturas térmicas, pero tridimensional, más compleja. Una estructura de aproximadamente 10 metros de diámetro, compuesta de algo que no era roca volcánica.
El material brillaba débilmente con una luminiscencia rojiza, pulsando con ese ritmo regular que Carmen reconoció. El latido, el patrón de las lecturas térmicas. Esto era la fuente, la anomalía que sus instrumentos habían detectado desde la superficie. Pero verla directamente era completamente diferente a observarla a través de datos científicos. Carmen se acercó lentamente, cada instinto de supervivencia gritándole que se detuviera, que retrocediera, que escapara mientras pudiera. Pero la fascinación científica era más fuerte. Necesitaba entender, necesitaba datos. Extendió su mano hacia la estructura y el mundo cambió. No hubo transición, no hubo momento de ajuste. Un instante estaba en la caverna, el siguiente estaba en otro lugar. Seguía de pie en el mismo punto físicamente. La caverna seguía ahí, pero ahora estaba poblada. Figuras se movían alrededor de la estructura central, realizando acciones que Carmen no podía comprender completamente. No eran humanas, pero tampoco completamente ajenas. Humanoides, tal vez 2 metros de altura, con proporciones ligeramente incorrectas. Los brazos demasiado largos, exactamente como la sombra que había visto en el video. Pero lo más perturbador era que Carmen sabía, con una certeza que desafiaba toda lógica, que no estaba viendo el presente. Esto era un eco, un registro de algo que había sucedido aquí hace mucho tiempo, o tal vez algo que sucedía constantemente, en una capa de realidad que normalmente permanecía invisible. Las figuras no parecían notarla. Continuaban sus tareas con una precisión casi ritual. Y entre ellas, Carmen vio humanos. Personas vestidas con ropajes que identificó como prehispánicos. Sacerdotes, tal vez, participando voluntariamente en lo que fuera que estuviera sucediendo aquí. La visión cambió. Ahora veía diferentes momentos, diferentes épocas superpuestas. Reconoció a uno de los humanos. Era imposible, pero estaba segura. La postura, la manera de moverse. Fernando Rivas, no el Fernando joven que había conocido, sino una versión transformada. Sus ojos brillaban con la misma luminiscencia rojiza de la estructura. Se movía con la gracia antinatural de las otras figuras. Ya no era completamente humano. Había cruzado algún umbral. Había sido cambiado por lo que fuera que existía en este lugar. Y junto a él, otros. Carmen reconoció a Fernando Sánchez por la fotografía que Javier le había mostrado, el geólogo de 1976. También transformado, también moviéndose con esa gracia imposible. La verdad golpeó a Carmen con la fuerza de una revelación terrible. Los desaparecidos no morían, no eran víctimas, eran elegidos, transformados, integrados en algo que había existido bajo esta montaña durante milenios. Los aztecas no habían inventado el concepto del Mictlán, lo habían descubierto aquí, y habían construido toda su cosmología alrededor de este lugar real, físico, donde algo antiguo residía, algo que periódicamente necesitaba renovarse, como había dicho la nota, no con sacrificios en el sentido tradicional, sino con integración. Humanos que voluntariamente cruzaban, que permitían su transformación, que se convertían en parte de lo que fuera que habitaba estas profundidades. La visión se disipó. Carmen estaba de nuevo sola en la caverna, temblando, su mente luchando por procesar lo que había experimentado. La estructura seguía pulsando, indiferente a su presencia. Carmen retrocedió lentamente, sus piernas apenas sosteniéndola. Necesitaba salir, necesitaba aire, luz solar, realidad que tuviera sentido. Se volvió hacia el túnel por el que había llegado y se detuvo. Alguien estaba parado en la entrada de la caverna, una figura humana, pero moviéndose con esa gracia característica, los ojos brillando con luz rojiza. Cuando habló, Carmen reconoció la voz. Fernando Rivas.
Doctora Salazar, dijo, su voz extrañamente modulada, como si viniera de más lejos de lo que su posición física indicaba. No debería haber venido, pero ahora que está aquí, necesita entender. Esto no es invasión, no es abducción, es simbiosis. Ellos estaban aquí primero, mucho antes de los humanos. Cuando los primeros pueblos llegaron a este continente, encontraron estas puertas. Y algunos, los sabios, los visionarios, comprendieron. No eran dioses, eran guardianes, manteniendo algo, preservando algo, y necesitaban ayuda. Necesitaban conciencia humana para completar su propósito. Carmen encontró su voz. ¿Qué propósito? ¿Qué es todo esto? Fernando sonrió, una expresión que era casi humana pero no del todo. La montaña no es un volcán en el sentido completo, es una máquina, antigua, mucho más vieja que la humanidad, y necesita mantenimiento. Los que llamamos desaparecidos no se pierden, se integran, se convierten en parte del sistema y a cambio experimentan algo que no tiene palabras en ningún idioma humano: comprensión total, conexión con algo vasto. Yo elegí esto, doctora. Vi lo que era posible y elegí transformarme. Carmen negó con la cabeza, aferrándose desesperadamente a su racionalidad. Esto no puede ser real. Alucinaciones, gases volcánicos que afectan la percepción. Fernando se acercó y Carmen retrocedió instintivamente. Usted vio las lecturas térmicas, usted sabe que son reales y ahora está aquí, ha visto la estructura, ha experimentado el eco temporal. Su mente científica está luchando contra la evidencia, pero sabe la verdad. La pregunta ahora es, ¿qué va a hacer con ese conocimiento? Carmen tomó una decisión en ese instante, corrió, no hacia Fernando, sino alrededor de él, hacia el túnel. Fernando no intentó detenerla, simplemente la observó mientras escapaba, su expresión insondable. Carmen corrió por el túnel ascendente, su respiración rasgando sus pulmones, su mente un torbellino de terror y confusión. El zumbido la seguía, intensificándose, como si el lugar mismo estuviera consciente de su huida. Pero no la detuvo, la dejó ir. Emergió a la luz del día horas después, desorientada, exhausta. Su equipo científico documentó la salida. Eran las 6:47 p.m. Según su cálculo, había estado dentro aproximadamente 2 horas, pero su cámara, cuando revisó las grabaciones más tarde, mostraba 7 horas de metraje. El tiempo se había comportado de manera diferente allá abajo. Carmen descendió la montaña en un estado de shock funcional. Condujo de regreso a la Ciudad de México operando en puro instinto. Pasó semanas procesando la experiencia. Revisó sus grabaciones innumerables veces, las imágenes de la caverna, de la estructura, todo estaba ahí, evidencia física. Pero también sabía que si presentaba esto públicamente sería descartada, ridiculizada. Las mismas autoridades que habían silenciado el incidente de 2019 se asegurarían de que su carrera terminara. Y tal vez peor, tal vez desaparecería también. Pero no hacia las profundidades del volcán, sino hacia alguna instalación de detención bajo acusaciones de seguridad nacional. En junio de 2020, Carmen tomó su decisión final. Compiló toda su evidencia, todos sus hallazgos, y los almacenó en múltiples ubicaciones seguras. Escribió un documento detallado explicando todo lo que había descubierto. Y luego lo selló con instrucciones de que solo se abriera si ella desaparecía o moría en circunstancias sospechosas. Carmen continuó su trabajo en el instituto, pero cambió su enfoque de investigación. Ya no estudiaba el Popocatépetl directamente. En su lugar, comenzó a investigar otros volcanes en México, buscando patrones similares. Y los encontró. No en todas las montañas, pero en algunas. Indicaciones de estructuras profundas, anomalías térmicas inexplicables, historias locales de desapariciones. Una red de sitios conectados por algo que la ciencia moderna aún no comprendía.
Hoy, Carmen Salazar sigue trabajando, sigue investigando y sigue esperando, porque sabe que los ciclos continúan. Las lecturas térmicas anómalas aparecerán nuevamente. Las puertas se abrirán en las fechas señaladas por calendarios que la mayoría de la humanidad ha olvidado. Y más personas serán llamadas, escucharán el zumbido, sentirán la compulsión de descender a lugares que desafían nuestra comprensión del mundo. La pregunta que la mantiene despierta por las noches no es si volverá a suceder, es cuántas otras montañas albergan secretos similares, cuántas otras puertas existen y qué sucederá cuando finalmente abramos suficientes de ellas para que lo que sea que existe del otro lado ya no necesite ocultarse. Si llegaste hasta aquí, necesitas suscribirte a nuestro canal, porque hay más historias conectadas a esta. Mucho más. Y lo que descubramos será compartido solo con quienes realmente estén dispuestos a ver más allá de las explicaciones oficiales. Comparte este video con alguien que pueda manejar la verdad. Porque la pregunta final no es ¿qué hay bajo el Popocatépetl? Es ¿cuántos de nosotros ya hemos escuchado el llamado sin darse cuenta? ¿Y cuántos responderán cuando el próximo ciclo comience? El volcán sigue allí, vigilado, monitoreado, oficialmente dormido salvo por actividad rutinaria. Pero Carmen sabe la verdad. La montaña nunca duerme, simplemente espera, y bajo su superficie, en cavernas que no aparecen en ningún mapa geológico, algo antiguo continúa su propósito incomprensible, algo que estuvo aquí mucho antes que nosotros, y que probablemente permanecerá mucho después de que la humanidad haya desaparecido. ¿Es real? ¿O es solo otra leyenda más de un volcán que ha inspirado mitos durante milenios? Carmen ya no está segura de que esa pregunta tenga importancia, porque real o no, la experiencia la cambió y sabe que no es la única. En algún lugar, en las faldas del Popocatépetl, alguien más está escuchando el zumbido, sintiendo la atracción, preparándose para descender, y cuando lo hagan, encontrarán exactamente lo que están buscando, o lo que está buscándolos a ellos. La frontera entre esas dos posibilidades es más delgada de lo que nos gustaría creer.